there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, John Rosenstern, Paris Reagan y Sean Murphy y ustedes. Y estamos alegres de tenerles con nosotros, francamente, para estudiar la palabra de Dios juntos. No hay nada absolutamente que se compare a ello, damas y caballeros, el poder tener el privilegio de estudiar la palabra y la palabra de Dios, ¿no? Que no tiene falla, no tiene error, porque es la palabra de Dios. Qué privilegio. Le damos al Señor la honra y la gloria por ello. ¿Tenemos a alguien que sale a predicar acá? Sí, bueno, acabo de regresar de Sanford, Carolina del Norte el fin de semana pasado y quiero animar a cualquier persona en esta área de Sanford, Carolina del Norte, que si están buscando una iglesia, Rise Assembly es la iglesia que están buscando. El Espíritu de Dios está en esa iglesia, tienen un gran liderazgo y realmente estoy agradecido por el pastor Ronnie y Elizabeth Whitaker por haberme invitado y yo quiero animar a la gente a que se están buscando una buena iglesia que predique la cruz, que está salvando a gente, los cristianos están recibiendo la llenura del Espíritu Santo, esa es la iglesia para usted. Pero del 19 al 20 de noviembre estaré en Mauriceville, Assemblies of God en Orange, Texas, y de hecho voy a estar ahí para un rally de jóvenes. Van a haber actividades de jóvenes desde las 3 a las 6. Habrá un tiempo de adoración y también un servicio a las 6 p.m., 7 p.m. el sábado a perdón, el 19 y el domingo en la mañana estaré ministrando a las 10:30 y 6 p.m. Así que si están en el área de Orange, Texas, vengan y acompáñenos en los servicios, por favor, de noviembre. Sean, Sí, señor, el próximo fin de semana, del 22 al 23 de octubre, estaré en Murfreesboro, Tennessee, en Nashville, con el hermano Bob y Sharon Cornell. Así que estaremos ahí 3 servicios, uno el sábado a las 6 p.m., domingo en la mañana a las 10:30 a.m. y a las 6 p.m. otra vez. Si necesitan la dirección, está ahí en pantalla, pero nos encantaría verlos allá si están cerca. Mi esposa va a estar conmigo también, así que ella estará cantando con Sam y estaremos esperando, bueno, estaremos viéndolos por allá. Sean, dile a Bob y a ellos allá, De hecho, él hola. está aquí. Ahora él va a estar ministrando esta noche en Crossfire, así que ¿En serio? sí, Muy así bien. es. No lo sabía. No lo sabía. Dave, Amén, sí. Del 28 al 30, Kensett, Arkansas. Mi esposa y yo vamos a estar allá. Way of the Cross Church, localizado en el 108 Northeast 2nd Street. Pueden llamar a Eric al número que se encuentra en pantalla. Servicio viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y 7 p.m. y a las 10 a.m. el domingo por la mañana. 28 al 30 de octubre. y Josh. Sí, bueno, este fin de semana, papá y yo estaremos en Cuba, Missouri, como les hemos estado anunciando, y ya está cerca de nosotros. Estaremos ahí este viernes a las 6:30 p.m. Tendremos servicio también a las 10:30 a.m. y a las 6:30 p.m. 10:30 será sesión de enseñanza, servicio general a las 6:30 y un servicio bautismal después. Domingo en la mañana a las 10 a.m. terminaremos la campaña. La dirección es 60 Christina Lane. Para más información, por favor, llamen al pastor Mounts 573-885-1384, perdón. El 6 de noviembre estaré en Gaydon, Louisiana, en Gaydon International Church, un servicio el domingo en la mañana a las 10. La iglesia está en el 308 Main Street. Los veremos en Gaydon, Louisiana, el 6 de noviembre. En un momento comenzaremos en Gálatas capítulo 2, versículo 15. Y yo quiero decir lo siguiente antes de empezar. Como lo mencioné el día de ayer, yo siento que el Señor me dijo que eh, enseñase, o bueno, tomase un momento en lo que refiere a cómo vivimos para Dios, cómo caminamos en victoria, cómo vencemos y somos lo que debemos ser en Cristo. Dios tiene una manera y debemos entender esto. El problema es que la mayoría de la iglesia desconoce el camino. Y el Señor me dijo que me mostraría esto 25 años atrás, imagino que fue. Y yo me he preguntado, Señor, ¿por qué tomó tanto tiempo? Yo no he tenido respuesta sobre eso. Sé que la culpa realmente es mía y lo dejo, bueno, pues hasta ahí.
pero el Señor sí cumplió su promesa. Me dijo, te mostraré cosas del Espíritu Santo que tú ahora desconoces. Y eso, como dije, fue 20, 25 años atrás. Y, y Él guardó esa promesa. Yo nunca realmente paso un día donde varias veces al día deje de darle gracias por mostrarme eso que Él dijo que iba a hacer, sobre cómo el creyente debe de vivir para Dios, cómo usted debe de caminar en victoria, cómo debe de ser lo que Dios quiere que usted sea, cómo usted debe de tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esa es una frase dicha por los padres de la iglesia, ¿no? Digamos, cerca de 2000 años atrás, la decían, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Cuando usted nació de nuevo, este es el momento, cuando usted nace de nuevo, el Señor me dijo, ellos necesitan esa repetitividad porque toma tiempo para que la gente entiendan, tienen que desaprender algunas cosas antes de aprender algunas otras y todos estamos en ese caminar, digamos así. Y, y bueno, le doy gracias a Dios porque Él es paciente, maravillosamente paciente, y le damos a Él la honra y la gloria. Pero cuando usted nace de nuevo, usted a la vez es santificado. Y la santificación no es algo que usted lleva a un rito o sucede un evento en su vida. No, eso sucede automáticamente en el momento de conversión. Usted es santificado. Y, y luego todavía tenemos mucho que aprender, como puede ser ya obvio. Así que usted debe de entender esto primero que nada. Usted es santificado ahora por lo que el Señor ha hecho por usted y luego usted será, bueno, es justificado también. Usted es lavado, santificado y es justificado. Y, y Jesucristo, su fe debe de estar en Él exclusivamente y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entienda eso. Allí es donde debe de estar su fe. El blanco de su fe es tan importante. Debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y mantenida esa fe en Cristo y lo que él hizo por usted en la cruz. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No es algo que es difícil de hacer, es fácil. Y, y realmente el blanco de su fe debe de ser Jesucristo y este crucificado, sin falla. Debe de estar allí y debe de permanecer allí. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es tan importante que realmente no se puede describir. El Calvario es lo más terrible que una persona pueda considerar en lo que tiene que ver con sufrimiento, ¿no? Pero eso fue la parte menor de ello. Él llevó el pecado del mundo, entendamos eso. Él llevó ese pecado en la cruz del Calvario. Él expió todo pecado pasado, presente y futuro. Y aunque él hizo muchas, muchas cosas en la cruz que, que proclama propiamente eso, pero eso que es lo más importante es que él expió todo pecado, y la sangre de machos cabríos en la antigua economía de Dios no podía remover el pecado, no lo podía hacer, pero Jesús derramando su sangre quita el pecado para aquellos que creen. Y, y sin la remisión, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que usted debe de entender esto, que su fe debe de estar en Cristo y este crucificado. Eso es vital, es primordial, tiene que ser de esa manera. Y, y si su fe está en otra cosa, Dios no va a contestar a esa petición o a esa fe. El Espíritu Santo obra totalmente dentro de las promesas de Dios, dentro de la tremenda obra que Jesús logró en la cruz del Calvario. Entienda usted eso. Así que yo quiero que eso llegue a su mente, que usted lo pueda entender, que esto usted lo pase desapercibido.
el Espíritu Santo, y eso es lo que necesita para vencer el poder de las tinieblas, para vencer a Satanás mismo, para vencer a los espíritus de maldad y el poder del enemigo. Usted tiene que tener al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de la obra terminada por Cristo. Él no opera fuera de ello. Entienda usted eso. Así que Él puede hacer cualquier cosa. El Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa que se tenga que hacer. Muchas cartas que he recibido a lo largo de los años, hermano Swagger, soy salvo, lleno del Espíritu Santo, sé que lo sé, pero no puedo vencer el poder de las tinieblas. Y es porque su fe está en otra cosa. Su fe está en otra cosa y le prometo lo siguiente, el Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y Él no opera fuera de esos parámetros. Así que cuando el Espíritu Santo obra, Él puede hacer lo que yo no puede hacer. Bueno, Él puede hacer lo que nadie puede hacer, lo que yo no puedo hacer y usted no puede hacer. Y solo demanda una cosa, que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Entienda usted eso? Eh, Cada vez que yo me pongo a orar, digo, Señor, yo te doy gracias, realmente te doy gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y te doy a ti la honra y la gloria. No está en mí o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia o en ninguno de sus ritos o ceremonias, pero está en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y no tiene que decir eso, pero sí yo lo digo porque me encanta refrescar la mente con ello, porque eso ha hecho tanto por mí. Lo que le estoy enseñando no es algo que realmente yo leí en un libro, es algo que yo he vivido y realmente es algo tan maravilloso que más de lo que podemos pues describir. Bien, vamos a empezar, Dave, por favor, en el versículo 15 en el capítulo 2 de Gálatas. Nosotros judíos naturales Debemos de saber y no pecadores de los gentiles, que solamente saben lo que les decimos porque no tuvieron el privilegio de tener la ley como nosotros. Ahora, aquí, este versículo acá es un poco difícil de entender. Y él dice que nosotros que éramos judíos por naturaleza, y note que está diciendo aquí, debemos de saber lo correcto. Eh, la mayoría de los judíos no sabían. Algunos sabían, pero la mayoría no. Nosotros, judíos naturales, y no pecadores de los gentiles. Y tenemos que entender lo siguiente, en lo que refiere aquí, en lo que tiene que ver con Abraham y cuando su progenitura vino a ser una nación, que tomó esto pues varios años para que eso sucediese, era la única nación en la faz de la tierra, empezando con Abraham que conocía a Dios. Piense lo que le estoy diciendo ahora. Eran el único pueblo en la faz de toda la tierra que conocían a Dios. Tal vez su nación era monoteísta, y esa es una palabra que quiere decir que adoraban a un Dios, Jehová. Todas las otras naciones del mundo eran politeístas, queriendo decir que adoraban a muchos dioses, realmente demonios. Y toda otra nación del mundo en aquel momento era controlada por demonios, con la excepción de Israel. Israel solamente caminó con Dios, por lo menos tenían que hacerlo y tenían la oportunidad de hacerlo y lamentablemente perdieron su dirección. Pero cuando Judá perdió su caminar, después de que la nación se dividió, una parte yendo a Israel y otra parte a Judá, por el pecado propiamente, ah, ellos, ellos eran el único pueblo después de que Israel fue llevada cautiva por los sirios. Judá era el único pueblo que restaba en la faz de la tierra que conocía a Dios.
y algunos de ellos sirvieron a Dios, no muchos de ellos lo hicieron. Y en el reino del norte de Israel, ningún rey vivía para Dios, ninguno. Y, y Judá solamente tenía unos pocos reyes que vivían para Dios, que amaban a Dios y trataban a dirigir a Judá en la manera como tenía que ir. Pero eso también finalmente dejó de ser y entraron en un profundo pecado en la adoración a ídolos y perdieron su dirección y fueron llevados cautivos a Babilonia también. Y, y eso dejó al mundo sin un testigo o sin un testimonio, dejó al mundo sin una nación en la faz de la tierra que sirviera a Dios. No había ninguna en ese momento. Habían unos cuantos individuos en Judá que todavía servían al Señor, como habían algunos individuos en Israel que estaban sirviendo al Señor, pero la nación en su totalidad por su liderazgo no estaba sirviendo a Dios. Y damas y caballeros, yo temo que estamos llegando a esta nación americana, en esta nación donde es tan importante, es tan vibrantemente importante. Y esto no va por las naciones ahora, esto va por individuos en la iglesia que son salvos por la sangre del Cordero, lavados en el fluir del Calvario, que aman a Dios, y gracias a Dios que hay algunos, pero hay menos hoy. Hay menos creyentes hoy día como nunca antes, creo. Y no me gusta decir eso, quisiera no tener que decirlo, pero temo que es una realidad. El Señor me ha dicho, mi iglesia está en una condición terrible. Toda la cabeza está enferma, y eso quiere decir el liderazgo. Toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas que ningún medicamento puede sanar. Y esta nación desesperadamente necesita avivamiento. Avivamiento, Señor, avivamiento, revívenos, dice la alabanza. Desesperadamente necesitamos eso. Vemos en Apocalipsis capítulo 3 la iglesia de la Odisea, versículo 20, podemos ver a Jesús en las afueras de la iglesia llamando a la puerta, Tratando de entrar. individuos, no la iglesia, llamando al corazón de la gente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, abriré la puerta y yo vendré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios está buscando a aquellos que están lastimados, heridos, hambrientos y él ha prometido que él entrará a su vida. Así es, pero él ha reducido cuando abren el libro de Apocalipsis, él está en medio de los Sí, candelabros de oros que representan las iglesias. Y ahora está sí, afuera, mirando, tocando, amén. tratando de entrar, tratando de apelar a una Sí, amén. persona. Pero eso nos muestra otra cosa, nos muestra lo importante que aún esa sola persona es para Absolutamente. vivir para Dios. Aquellos, ustedes que realmente están viviendo para Dios, eso es lo mayor que esta nación o el mundo jamás pueda tener. No hay nada más importante que eso. Es el servirle a Dios y conocer al Señor. Y gracias a Dios por aquellos que han nacido de nuevo. Gracias a Dios por aquellos que están sirviendo al Señor. Hay muchos de ustedes que lo están y gloria a Dios por eso. Mil veces gracias a Dios por ello, porque los creyentes son la luz del mundo. Ellos son la luz. No, no hay una vida espiritual fuera de los creyentes. Y, y realmente Dios permítenos que nuestra luz brille y que conozcamos el camino correcto y la razón de la manera equivocada es porque no conocen el camino correcto. Espiritualmente están muertos. Pero gracias a Dios por aquellos quienes están viviendo para Dios, los pocos que lo están. Y Sí. estamos haciendo todo lo posible para anexar a ello, para que la gente pueda ser salva. Hermano Swagger, necesitamos avivamiento en esta tierra y usted tiene toda la razón. Tenemos que ver un mover de Dios, pero yo creo que el Señor ha comenzado a moverse en cuanto a avivamiento y ha sido en este sentido, en el corazón y la mente de la gente, como usted ya lo mencionó.
hay tantos que individualmente están comenzando a experimentar un toque de Dios y un mover de Dios, y Dios está edificando la fe en el corazón de muchos para buscarlo, para interceder. Y ese no ha sido el caso en la iglesia durante mucho tiempo, creo yo. Ha habido una falta de oración, de buscar a Dios y de recibirlo. La iglesia está muy distraída y está muy enfocada en otras cosas, pero creo que el Señor está llamando a muchos de vuelta a ese lugar de oración para buscarlo, interceder para esta nación y, bueno, interceder por avivamiento, comenzando en la vida de muchos individuos, y creo que va a culminar en eso. Le motivamos a que nos acompañen el sábado en la mañana en oración. Sé que el marco de tiempo es distinto en todo el mundo, pero eso no importa. Si usted puede reunirse una hora para buscar al Señor y realmente en todo el mundo, eso sería lo mayor y mejor que su nación pueda vivir, tener a creyentes buscando a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y buscase mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y esa es la única sanidad para la tierra, no hay otra. Damas y caballeros, es la única. Si usted piensa que nosotros podemos resolver el problema con la política, yo quisiera que fuese así, pero no es así. Son los Sí, creyentes que aman a Dios, quienes son llamados por su nombre, se humillan y oran y buscan el rostro de Dios. Él dice, escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la necesidad, que nuestra tierra sea sanada. sí. Dice, adelante. Bueno, realmente, en serio, he estado pensando en el concepto del avivamiento y de lo que la iglesia necesita para poder darse cuenta y de lo que necesitamos para poder ver. La meta del avivamiento, la meta principal del avivamiento es edificar el reino de Dios, es edificar el pueblo de Dios, la Así iglesia, es, la así salvación de las es. almas y el crecimiento del creyente. Y eso es que yo creo que es la meta del avivamiento, y creo que en segundo lugar es la sanidad de la nación. Yo creo que eso va a ser un resultado de la edificación del reino de Dios que podemos ver, pero la meta principal del avivamiento no es necesariamente hacer que una nación se vaya de una dirección a otra, sino más bien poder ver que las almas lleguen al reino, que tendrá ese efecto. Una vez que la gente comience a ser salva, sus corazones y sus vidas cambiarán, entonces la dirección de la nación cambiará. Eso absolutamente cambiará. Así es, así Y yo puedo es. ver a la iglesia el día de hoy, hermanos, yo no sé si nos falta algo el día de hoy que sea necesario para ver el avivamiento. Tenemos a creyentes que han nacido de nuevo, han salido de la muerte y han entrado a la vida, y aún tenemos el bautismo con el Espíritu Santo el día de hoy. No hemos olvidado esa verdad. Aún estamos viendo a creyentes bautizados en el Espíritu Santo, y yo no creo que la iglesia está a falta el día de hoy de algo para ver un avivamiento. Creo que somos nosotros. Estamos dormidos espiritualmente, y si la iglesia reconociera que tenemos todos los recursos necesarios para ver una cosecha, para que los creyentes fuesen transformados por el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, yo creo que la iglesia que reconoce esa verdad, ah, bueno, comenzará a vivir en avivamiento. Si comenzamos a ver a la iglesia primitiva, no estaban buscando necesariamente algún tipo de mover futuro de Dios. Ellos estaban buscando así que Jesucristo tal vez puede regresar en cualquier momento. Y con eso en vista, ellos trabajaban intensamente para ver que muchas almas llegaran al reino. Y yo pienso que la iglesia necesita despertarse a la realidad de que tenemos todos los recursos necesarios para ver un mover de Dios el día de hoy. Yo creo que, como dijo Josh, que hay personas que están despertando a esa verdad. Y yo creo que las campañas de oración a las que nos ha llamado es para despertar a la iglesia a esta realidad. Tenemos acceso el día de hoy al mismo trono del cielo. Tenemos al Espíritu Santo presente, moviéndose en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos lo que necesitamos. Le doy gracias a Dios por las cartas, correos electrónicos, las llamadas que estamos recibiendo, diciéndonos que nos estamos uniendo a ustedes los Sí, sábados en la mañana. Gracias a Dios por ello. Y esa es la llave, amén, así ¿no? es.
Y usted se sorprendería de lo que se puede hacer con unos dos o Amén. tres. Si dos o tres están unidos en mi nombre, Sí. gloria a nuestro Dios. Amén, sí. Ahí estoy en medio de ellos. Aleluya. Aleluya, eso es. Gloria. Y realmente le motivo, si usted le ama a Dios, que usted se una a nosotros los sábados en la mañana. Sé que en partes del mundo, bueno, el elemento del tiempo es distinto, pero eso no importa. Eso es insignificante. Y si usted puede, únase a nosotros para orar una hora, para buscar el rostro del Señor. Jesús le pidió a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, no pueden velar conmigo una hora. Y yo estoy pidiendo lo mismo en esta mañana, o les invito, no pueden velar con nosotros una hora. Dios todavía contesta la oración, y la oración no es fácil, es laboriosa, no es algo simple, no es algo que hace que usted brinque de gozo. A veces sí, pero en muchos casos no es así. Y realmente eso no importa. Si usted ora, si usted busca el rostro de Dios, si usted puede ser quien haga la diferencia en su nación, en que su nación sea tocada. Hay un tremendo esfuerzo de Satanás hoy día para llevar las naciones del mundo en una dirección al comunismo. Ese estilo de gobierno que es diabólico realmente. Es un gobierno que odia a Dios, que odia a Jesucristo. Y la única cosa que está entre eso suceder es usted salvo por la sangre del Cordero y bautizado por el Espíritu Santo, que busca al Señor, alabado Dios. No hay límite a lo que usted puede hacer. Si usted logra que un amigo vaya con usted a donde quieran hacerlo, en su casa, a la iglesia, donde lo hagan, en un parque, no importa donde sea. Busquen el rostro de Dios juntos esa hora y crean a Dios juntos. Como Paris lo acaba de decir, tenemos los recursos para llevarlo a cabo. Nunca antes en la historia jamás ha sido posible lo que está sucediendo ahora. Ahora, esto que le estoy diciendo a usted está llegando a todo el mundo. Cuando usted ora, gracias a Dios, usted tendrá una puerta que se abrirá, que se moverá en gran manera, pero la oración es laboriosa. Lo admito que es así, no es fácil, pero así que es fácil darse por vencido, es fácil decir, bueno, yo no veo que nada está sucediendo, etcétera, etcétera. Es fácil hacer eso, no es fácil realmente buscar a Dios y creerle. Pedid y recibiréis. Mi abuela me enseñó el valor de la oración. Ella me enseñó a creer a Dios y, y todavía puedo ver su rostro ahora mientras ella, ella podía ver más allá y me decía, Jimmy, Dios es un Dios grande. Así que pide en grande. Gloria a nuestro Dios. Ella me enseñó a orar. Ella me enseñó cómo creer a Dios. Ella me enseñó cómo estar en las promesas. Y esto es algo gracioso y yo lo he contado varias veces en el pasado, pero Francis y yo estábamos viviendo en una casa de 32 pies de largo y, y estaba yo orando y cada tarde yo iba en las tardes a orar a la casa de ella que no estaba muy lejos de la nuestra y teníamos un tiempo de oración junto con Francis también. Y, y ella me dijo, un día me dijo, Jimmy, tú necesitas un vehículo. Y en serio que yo lo necesitaba. Necesitas un vehículo. Y, y vamos a pedirle al Señor hoy que te dé un vehículo. Y yo pensaba, pero ¿y cómo es eso posible? Yo no sabía que Dios estaba en el negocio de los vehículos, pero me enteré y me di cuenta de que sí, que ella me dijo, bueno, dile al Señor qué tipo de vehículo tú quieres. Y yo recuerdo eso como el día de hoy. Dile qué vehículo quieres y dile que quieres uno que te dé un buen millaje
y que no tenga problemas mecánicos. Ella lo dijo específico. Con Dios hay que hablarle Sí. específico. En serio, estoy allí en ese momento observándola a ella. Entonces empezamos a orar y le voy a pedir a Dios que me dé un vehículo. Entonces me puse a orar bien santo. ¿A qué me refiero? Bueno, yo empecé a decirle a Dios, Señor, si tú no quieres que yo no tenga un carro, yo no quiero el carro. Cosa estúpida esa, ¿verdad? Yo no tenía el carro. Yo le dije, Dios, yo me voy predicando, me voy caminando a predicar. Y yo no olvido a mi abuela que me dijo, Jimmy, me interrumpió, detente. En serio, ella era muy mecánica con esto. Me dijo, detente, yo la miré, yo tenía la mirada de espanto. Muchacho, le estás diciendo a Dios que vas a caminar, ya tú estás caminando. Date vuelta y ponte allí y ora correctamente. Dile que necesitas el vehículo. Y yo me puse, ahí estaba yo intimidado. Yo no creía que me iba a atrever a hacerlo en ese momento. Dile al Señor qué tipo de vehículo necesitas, qué es lo que quieres, dile. Y yo me quedé mirándola y me dijo, date vuelta y ponte a orar. Ora bien. Y cómo uno entra en ese espíritu de oración después de que le llaman la atención. Yo hice lo que ella me dijo, de verdad que lo hice, y en 2 semanas aproximadamente, tal vez esté equivocado en el marco de tiempo, pero tenía el vehículo y era una camioneta y el vehículo que yo conseguí con el mismo vehículo, ese era el vehículo que yo necesitaba, una camioneta Studebaker. Y esa camioneta me daba, creo que 35 millas el vehículo por el galón de gasolina, lo que yo le pedí al Señor. Mecánicamente nunca tuve problemas en todo el tiempo que fui dueño de la camioneta. Aleluya. Yo me río de esa historia ahora y es graciosa, pero ella me enseñó el poder de la oración. Aleluya. Cómo Dios contesta. Me dijo, Dios es un Dios grande, Jimmy, pídele grande. Y eso me ha ayudado a tocar el mundo para Cristo. Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y yo le digo a usted lo que ella me dijo y lo que me ayudó a tocar a este mundo para Cristo. Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Pide en grande. Gloria, gloria a nuestro Jesús. Que las aleluyas lleguen. Vamos a adorar a nuestro Salvador. Porque yo he abierto a los cielos las ventanas de mi alma y yo estoy viviendo en ese lado de aleluya. Alabado Dios, alabado Dios. Señor, yo oro por cada una de estas personas que nos están sintonizando en el mundo, quienes sean, Señor, donde quiera que estén. Yo oro, Señor, que tú toques sus vidas, que ellos sepan que tú eres el Dios que todavía contesta la oración, que tú todavía eres el Dios que contesta la oración, mi Dios. Sí, Señor. Y yo lo estoy pidiendo, que toques esa alma, que les levantes sobre las tinieblas y los establezcas en una tierra más alta. Y Señor, lo creemos, que tú todavía contestas oración, que todavía haces milagros, que todavía eres un Dios de milagros. Aleluya, sí, Gloria a nuestro Dios. Aleluya al Cordero. Y Señor, te damos a ti la honra y te damos la gloria en el nombre de Aleluya. Jesús, en el Aleluya. nombre de Jesús. Alabado Dios, aquella alabanza dice, es mío, bendito sea su nombre. Él ha dado paz, paz perfecta a mi vida. Es mía, bendito sea su nombre, mío por toda la eternidad. Algunos que sintonizan ahora están sintiendo la presencia de Dios por primera vez en mucho tiempo. Lo acaban de sentir desde hace momentos atrás. Han percibido su presencia. Permítame decirle que Dios es real.
Mi mamá lo cantaba, mi Dios es real, yo lo siento en mi alma. Alabado Dios. Y Él es aquel que nos completa, que nos hace completos, alabado Hemos Dios. tenido una reforma en los últimos 26 años, hermano Swagger. El Señor, así como Elías reedificó el fundamento y la preparación para la preparación del fuego, tenía que haber una reforma para traer a la iglesia de vuelta a su, bueno, a su base. Y es lo que la iglesia hizo. Y es lo que está haciendo. Está trayendo a muchos a la cruz, muchos que están en nuestro grupo, en nuestro rango de edad, muchos como ustedes también, pero muchos de los jóvenes que están aquí el día de hoy, Josh, Perez y Sean, son hijos de esta reforma. Y hay un espíritu en estos jóvenes que quieren ver un mover de Dios, que Así no es, están así es. familiarizados con toda la falsa doctrina que la iglesia ha tomado. Y con eso estamos viendo una pureza de la palabra de Dios y una unidad que ahora está llegando que no ha podido, que no se había podido obtener. Así como Elías reedificó el altar y siguió echándole agua, tuvo que poner una separación y el fuego cayó. Yo creo, como estamos diciendo, que eso va a suceder. Yo creo que el Señor va a moverse poderosamente. Eso es una situación bastante difícil, llenar el lugar de agua y que fuego Bueno, caiga sobre él. sí, claro, El agua pero así no es usualmente como el apaga el Señor lo hace. fuego. Lo regamos con el agua y con el aprendizaje de la palabra, Así el es, entendimiento correcto así de la es, palabra, el Señor hará su obra, su trabajo. así es, exactamente. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre el versículo 15? Sí, claro, si me permite, Pablo comienza aquí reprendiendo a Pedro para no para ser malo contra él, sino para poner las cosas correctamente como deben estar. Y después él comienza a utilizar el término nosotros. Y aún creo yo en estos versículos, hasta el versículo 21, que tiene que ver con respecto a la disimulación de Pedro y Bernabé y el resto de los judíos que cometerían esta hipocresía comiendo, apartándose, creando una separación, una división. Y básicamente le está diciendo que nosotros nacimos en todo esto, esta fue nuestra vida, estos gentiles no nacieron así. Y ahora ustedes van a hacer algo que ellos jamás tuvieron que hacer desde el principio. Lo está confundiendo. Sí, no están, no tiene sentido y esto es peligroso, porque la ley tenía una administración de muerte. La ley trajo muerte, trajo condenación, no trajo libertad, no trajo salvación, no trajo la paz de la manera como Dios la trae a través de la muerte de Cristo. Entonces había una necesidad que no solamente Pablo ahora expande y dice, todos nosotros de esta facción tenemos que tener cuidado con esto y después él, por supuesto, lo reduce a, yo estoy crucificado con Cristo. Me gusta como Pablo, y Pablo si no era un abogado hubiera sido un buen abogado. A mí me hubiera gustado tenerlo a él representándome, pero él Claro, presenta este claro. caso muy sistemáticamente y también lo hace para el beneficio no solamente de Pedro y el resto de los otros judíos naturales, pero los gentiles que ahora los traía a una posición en la que ellos podían decir, bueno, no se trata de lo que hacemos, sino de lo que nosotros creemos. Bueno, está diciendo que debemos de saber lo correcto. Sí, Debemos exacto. saber lo De correcto. todos los judíos debieron haber sabido mucho más rápido porque ellos entendían esa situación. Bueno, personalmente veo esto como un punto transicional en el libro, porque realmente cuando vemos a Pedro acá, he leído cuando toman una de las frases que se dice aquí, en el inglés dice vivir como un judío, ¿por qué están tratando de llevar a los judíos a vivir como, a los gentiles vivir como judíos? Y eso no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero en otras escrituras se encuentra y traducido en otro momento como abrazar la fe judía o venir a ser un judío. Así que lo que Pablo está presentando es que está intentando no solamente que se vean como ustedes, pero abrazar un sistema de creencias que, porque hay realmente un punto de vista distinto entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero está presentando que hay dos creencias separadas. Por eso él conecta a Pedro con Tito al principio del capítulo. Tito no fue llamado a ser circuncidado. Entonces ahora están obligándolos a llevar unas dietas que tienen que ver con el antiguo pacto. Entonces, este libro trata de esas áreas, ¿no? Es correcto en lo que dices que son dos
distintas maneras de creer, pero el Espíritu Santo estaba tratando de Sí, derribar eso y que fuese exacto. solo un sistema, ¿no? Y por eso es que O es lo una que Pablo va a manera. mostrar en el libro de Gálatas, que la ley fue 430 años después del pacto de Abraham y no fue añadido, no fue ni para anular ni para Mm, añadir a ese pacto. Entonces, el pacto de Abraham tenía la meta en mente de traernos a Jesucristo. La ley también tenía la meta en mente de traernos a Jesucristo, pero ambos tomaron diferentes sendas y nos enseñaron diferentes principios para poder hacernos llegar ahí. mm. El pacto de Abraham nos enseñó que había una promesa venidera y el único que podía recibir justicia de Dios es por fe en esa promesa. Si uno cree en la promesa, uno recibirá la justicia de Dios. Entonces aprendemos los principios de fe y de gracia y de cómo obtener la ayuda de Dios sin las obras. Y después la ley llega y Pablo aún llegó a decir que porque la ley fue añadida a través de la transgresión, se convirtió en un pedagogo que es un maestro que nos enseñaba y bueno, un pedagogo en el griego, en el sistema griego, de hecho, era responsable para enseñarle a un niño, uno de los esclavos en la casa del padre, les enseñaba a los niños inmaduros estándares morales para vivir por ellos en su cultura, lo que también les enseñaría a conducir un negocio y todo eso, pero eso es muy importante, enseñándoles moralidad. Es lo que un pedagogo era y tenía que hacer. Las leyes, el maestro de las leyes era un pedagogo que les enseñaba el estándar moral y también les ayudaba a mostrar que no podían llegar a ese estándar moral. Entonces la ley nos enseñaba que nosotros somos inmorales y que estamos anulados bajo el pecado y que necesitamos a Jesucristo. Aprendemos fe y gracia en una promesa de Abraham y aprendemos nuestra necesidad de la justicia que vendría a través de Jesús, la ley. Lo que intentamos decirle al pueblo esta mañana, cómo los creyentes caminan en victoria, y eso es lo que Pablo estaba Amén. enseñando. Tenía que ser, tenía que cambiarse del antiguo sistema al nuevo Así es. sistema. Y todos esos pactos nos llevaban a Jesucristo. Todo nos dirige a Él. Mis Tenemos que ir a la lentes. pausa, hermano. Bueno, ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, número 16, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Tal es imposible. sino por la fe de Jesucristo. La fe en lo que él hizo en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo El blanco de nuestra fe siempre debe de ser la cruz. para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Enfáticamente no puede llevarse a cabo. Ahora bien, Pablo lo presenta aquí muy fuerte, pero Tan también claro como puede bastante llegar a ser. claro. Él no titubea, él lo dice claramente. Pero él realmente no trae eso santidad, justicia, eso no trae justificación, Amén. no es nada, punto. Realmente es muy claro lo que él está diciendo, ¿correcto? Pensemos en esto. Si la ley mosaica que Pablo dice en Romanos 7 que es santa y buena, si no puede producir justicia, ¿qué pueden hacer nuestras buenas obras? ¿Qué pueden hacer nuestros buenos esfuerzos y nuestra carne para producir justicia? Absolutamente nada. Si Si no- no puede producir justicia, no puede traernos justificación, se tiene que hacer la pregunta de ¿para qué es? Y él revela para para revelar qué que no era, ¿no? podemos y para poder Hay que aclarar decirlo todo. claramente. Y antes de la pausa estábamos viendo los pactos que Dios le dio en el Antiguo Testamento. Paris lo mencionó y hermano Swagger, usted lo mencionó. Creo que la gente se pierde aquí y todavía hay personas aquí que se pierden aquí tratando de adherirse al pacto mosaico. Han perdido de vista el plan de Dios, donde Dios creó la humanidad para morar con él en el huerto. Y como el pecado separó eso, el mes pacto que Dios hace en el capítulo 6 y revela en el capítulo 9 con Génesis, él reitera lo que dice en el capítulo 1. Así es. ¿Piensan ustedes que de alguna manera el mensaje de la cruz en un sentido es lo mismo que Pablo estaba enseñando, tratando de sacar a Israel de esta situación de guardar la ley a la gracia, a la fe? Eh,
que hoy realmente es lo mismo en un sentido? Sí, definitivamente. Pone toda la atención a Cristo como aquel que de quien todo esto se ha tratado. Siempre se ha tratado esto del segundo Adán que viene a restaurar Así la es, relación así con la es. humanidad y gracias a Dios. En cada Ya, ejemplo que se ha dado a través de los diferentes episodios en la Biblia, a través de Abraham, a través de David, a través de todo, todo se ha edificado y se ha desarrollado hasta que lleguemos al punto de aquel que va a santificarnos y justificarnos. El pecado es es el problema el pecado, entonces la respuesta tiene que ser lo mismo para ambos, la justificación y la el justificación. pecado es el tema y cómo tener victoria sobre eso Sí, es lo que sí, no puede buscamos, cambiarse, ¿no? el pecado es el problema, la respuesta para la justificación y santificación debe ser la misma. ¿Qué trata con el pecado? Veamos el beneficio de lo que el mensaje de la cruz ha traído en los últimos 26 años. Hermano Schwager ha expuesto en la dirección equivocada de la iglesia. Eso que ha estado en los últimos 26 años, ese error, y también los errores que se han presentado, la vida con propósito, el movimiento de palabra de fe, la revolución de la gracia los expone por lo que eran, solamente actividad religiosa de obras o un sistema de fe. Ahora, la cruz, porque el fundamento es correcto, trae iluminación al creyente para ayudar y ayuda a discernir lo que es la manera correcta. El Sí, problema es el pecado y la exacto, solución la sí. tiene Dios. Y creo que como los judíos sabían, él dijo, somos judíos por naturaleza, no pecadores como los gentiles, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley. Los judíos, por experiencia y aún también, aún por la palabra es intuitivamente, entendían que la ley no podía justificar a un hombre delante de Dios. Ujú. Las obras no pueden justificar al hombre delante de Dios. Y como dijo Sean, creo que hay más aquí en Gálatas que solo la justificación. Creo que hay una nota de justificación con este libro también. Y también un fuerte Definitivamente. argumento comenzando en el capítulo 3 de cómo el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo no obra por la obra de la ley, sino por el oír la fe. Entonces, cuando vemos esa idea, creo que cada creyente allá afuera conoce, sabe en este momento que cierta cantidad de tiempo en oración no puede darles la victoria sobre el pecado. Creo que intuitivamente lo saben. Creo que por experiencia están aprendiendo eso, prácticamente están viéndolo. Creo que el creyente sabe que el ayuno, que intuitivamente saben que el ayuno no puede darle a una persona la victoria sobre el pecado y por experiencia si ellos continúan creyéndolo a aprender que el ayuno no puede dar la victoria. Pero si no conocen la cruz, ellos tienen que tornarse a lo que sí saben, Absolutamente, ¿no? y permanecerán ellos en esa rutina, y lo que van a encontrar es que lo que la ley hizo para Israel, el pecado se convierte en algo extremadamente pecaminoso. Y ahí encontraremos el fracaso sobre fracaso. Ahora, yo también entiendo esto, que Dios está lleno de gracia, lleno de misericordia, y Él hará absolutamente todo lo que pueda hacer para mantener a ese individuo. Pero ese creyente, lo que Dios puede hacer para ellos es continuar permitiendo la derrota, porque no puede bendecirlos en medio de su error. Si lo hace, entonces no sirve para ellos porque jamás van a poder llegar a la verdad. Ellos tienen que permitir el pecado. Dios tiene que permitir que el pecado continúe dominando a ese individuo hasta que regresen a él otra vez en la cruz del Calvario. Donde están desesperados Correcto. por Así esa es. ayuda, ¿no? También la cruz fue una obra legal, entonces el Señor no va a violar lo que se hizo en la cruz y el Espíritu Santo obra a través de los parámetros de la cruz, como usted lo dijo al principio del programa. Entonces ellos están frustrando la gracia de Dios, aunque Dios está dispuesto a darle su gracia, están frustrándola. Pero ahora que esta verdad ha surgido, y usted lo dijo correctamente porque esa palabra conocer o saber aquí es la palabra idu en el griego y tiene que ver con el entendimiento intuitivo. Yo creo que es el Espíritu Santo dentro del creyente. Yo sé que cuando yo estaba fumando y estaba tratando de dejarlo, yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba funcionando. Pasaba de los picadientes al chicle, no lograba nada, pero aún estaba intentando. Cuando dejé de intentar y de tratar y entendí correctamente cómo es que el Señor había obrado, llegó la liberación y es lo que la gente tiene que entender. No es psicología y no es obrar, ni ayunar, ni ir a la Mm. iglesia, ni ir a la oración. No estamos en contra de esas actividades en particular. Y una vez más, el Espíritu Santo, si usted es salvo, quiere que haga esas actividades, pero confiar en hacer esas actividades no va a producir la justicia.
y la Realmente liberación. es una situación de mantener la fe Sí. correcta en su obra en la cruz del Y el Calvario. Espíritu Santo dentro del creyente da testimonio con lo que ustedes acaban de decir y con lo que John acaba de decir. Tiene que hacerlo, porque es la verdad, es el Evangelio y es lo que Pablo enseñó, es lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Bueno, él hizo difícil en el tiempo de la iglesia primitiva que ellos negasen esto al presentar a Jesucristo como la respuesta. Y número dos, él lo hace difícil ahora, en este tiempo en particular, porque él ha presentado la cruz. ¿Cómo vamos a negar la cruz? Pelearon contra eso, sí. Eso es la parte pecaminosa Así del es. cristianismo, la cruz de Cristo. El punto central de todo el plan de Dios. Lo Todo el plan es, de lo Dios se es. trataba de eso. Estás en lo cierto, ese es el blanco. Realmente hace difícil Sí. rechazarlo. Entonces, o no lo De, saben o está en el orgullo y no sale de ahí. Cómo pueden ignorarlo aparte de que no saben, no lo... Veamos a Santiago. A él se le entregó este conocimiento de Pedro, Pablo, y vieron el testimonio de los gentiles que eran salvos y recibieron el mismo beneficio que los judíos. Aún en Hechos capítulo 20, cuando Pablo vuelve a Jerusalén y dice, miren cuánto todavía tienen celos de la ley. Todavía estaban tratando de mezclar la ley con la gracia. Entonces ellos trataban de moverse de de la tradición que a veces todo vuelve al orgullo. Por Ujú. eso las denominaciones se han dañado mucho porque la gente dice, soy parte de esta denominación que cree lo que cree y creemos, bueno, diferentes cosas. Ellos no quieren apartarse de lo que ellos dicen que creen, pero en medio de los fallos que están viviendo, no quieren apartarse de ello. Esa conversación, Se molestarían sí, contigo por esa decir eso. conversación creo que es lo que ha estado corriendo por mi mente para cambiar de ritmo un poco. Cuando cedemos al mover la operación del Espíritu de Dios en nuestro corazón, como nuestra fe está en Cristo y el Espíritu Santo obra, así es como la santificación progresiva obra. Pero si nuestro enfoque está en obras o leyes o lo que quieran decir, entonces realmente el único resultado es autojusticia. Y Sí, hemos visto la sí, sí, autojusticia así como es. una gran parte. Lo hemos Ujú. visto aquí y realmente es lo que estamos buscando. Una vez más, estaba Pedro y Bernabé y otros que estaban separándose a sí mismos a propósito de los gentiles, rehusando. Pero ¿qué los motivó? Sí, pero primeramente el temor del hombre y lo que los demás piensan, tradición y Sí, una vez más miles de años de tradición que habían surgido hasta este punto. muchas cosas, Habían muchas muchas cosas que cosas. estaban pasando, así que tenemos ese entendimiento, pero el punto es que el día de hoy en el mundo de la iglesia hay tanta división innecesaria y separación y todo está basado en estos tipos de premisas. Bueno, ellos no tienen la misma apariencia que nosotros, no hablan como nosotros, no actúan como nosotros, ni siquiera creen como nosotros y realmente el fundamento de la Ujú. ideología es lo mismo, pero hay una separación fundamental que no debe existir. Quiero ser más específico. Hay iglesias el día de hoy en las que ciertos individuos no se sentirían bienvenidos porque no tienen la bienvenida, porque no usan un traje y corbata, o porque no traen un vestido las damas, o porque tal vez entran a una iglesia con mezclilla. La gente de la iglesia los ve con una actitud autojustificada. Aparte de que, sin entender que esa persona tal vez llegue a ese punto, a esa dirección, a esa iglesia buscando una respuesta, sin embargo, todo lo que están recibiendo es autojusticia, orgullo. Y no estoy aprobando yo un estilo de vida, no debemos aceptar estilos de vida de pecado, pero creo que pueden entender que han habido problemas grandes en la iglesia de autojusticia y ahora está surgiendo del otro lado del espectro. Ahora hay iglesias que si ustedes entran con traje y corbata, van a verlos a ustedes de una manera Oh, negativa. sí. Entonces, todo esto es el tipo de locura y de división Absurdo. innecesaria. Y nos reímos de Estamos, esto en este momento, pero mm, está destruyendo mucho y así Dios es. ama a la gente. Años atrás yo prediqué en alguna parte del norte de la nación, no recuerdo, en uno de los estados allá arriba. Y sucede que yo anuncié en la primera parte del mensaje y había muchas personas allí. En aquel momento solo estábamos en la radio, no estábamos en la televisión, si recuerdo la situación correctamente. Dije que íbamos a orar para que los creyentes fueran bautizados por el Espíritu Santo y cuando terminé el mensaje e invité a aquellos que querían ser bautizados con el Espíritu Santo que pasasen, bueno, cientos de personas pasaron.
Y yo, bueno, empecé a orar por el pueblo y el Señor se estaba moviendo y bendiciendo, llenando gente. Y me acerqué a una joven. Ella tenía unos pantaloncitos súper cortos. Y inicialmente mi reacción fue, ella no debió de haber venido a la iglesia de esa manera. Eso estaba muy mal. Yo no oré por ella de una manera equivocada, pero realmente yo oré como superficialmente, como estás perdiendo tu tiempo. Desperdiciando mi tiempo, sí. Exacto, también. Y bueno, estaba yo, seguí orando por los demás y el Espíritu del Señor vino sobre mí y, y me dijo, ¿qué le dijiste a mi hija? Y cuando me dijo mi hija, eso me tocó. Yo le dije, Señor, pero mira cómo ella está vestida. Eso depende de mí, eso no depende de ti, me dijo el Señor. Ve y ora por ella. Y, y yo volví donde aquella joven, me paré ante ella, lágrimas estaban corriendo por la mejilla de esta joven, y pensé yo, Señor, casi fallo, Señor, casi fallo. Oré por ella y el Señor la bautizó Mm, con el Espíritu aleluya. Santo. Ella empezó a hablar en otras lenguas, adorando a Dios. No, yo no creo que ella debió de llegar a la iglesia así, pero hay cosas peores en el mundo, francamente, que han sucedido, ¿no? Y, y cuando nosotros terminamos de orar por el pueblo, realmente había muchos allí. Ella todavía estaba ahí orando y adorando a Dios. Gloria a Dios. Y, y el Señor me enseñó una gran lección aquel día. Una gran Sí. lección. Obedéceme a mí y yo atiendo las demás situaciones. No nos descartó y tampoco debemos descartar a nadie más. Bueno, lo que acabas de decir, eso es lo importante. Yo probablemente estaba haciendo algo peor que eso. Peor que eso. Realmente eso siempre tiene que ver, ¿no? Es importante entenderlo. Usted no puede atacarle a él o a ella o con quien esté tratando realmente y uno está en peor condición que esta persona, ¿no? Y bueno, se terminó el tiempo, no importa cómo estén las situaciones. Les amamos, gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.